Bueno, vamos a continuar. Yo sigo invitando a todos ustedes a que continúen con nosotros. Vamos a hablar de toros. Vamos a hablar de un torero que, bueno, nacido en Córdoba, famosísimo y que, bueno, que es historia ya, que ha llenado muchos artículos de periódico. Bueno, por aquel entonces no había muchos medios audiovisuales, pero sí que los pocos que había los llenaba, los acaparaba. Manolete, que nació aquí en Córdoba. Hemos invitado a Rafael Sánchez, nuestro queridísimo compañero, que bueno, que quién mejor que él para que nos hable un poquito de la figura de Manolete, que se cumplen 75 años de la alternativa. ¿Se acaban de cumplir? Se acaban de cumplir. El día 2. Que hemos visto que el Diario Córdoba ha publicado un cuadernillo. Ha reproducido la prensa de aquella fecha. De aquella fecha. Con la crónica que hizo José Luis de Córdoba de aquella corrida. Y bueno, pues yo considero... Y luego también la reproducción del cartel original de aquella corrida. Por lo tanto, muy interesante, ¿eh? Rafael, me llama la atención que la alternativa la tomó en Sevilla, ¿no? Sí. ¿No suele ser la ciudad de origen, de nacimiento? Bueno, es costumbre, no es el primer caso, ni mucho menos, ni será el último. Pero en fin, la explicación es lógica. España acababa de salir de una guerra, la guerra civil. Estamos hablando de hace 75 años. En el 39. 39. Claro, recién acaba la guerra, acabó en abril, y eso estamos hablando en julio. Pues durante la etapa de guerra no había habido casi festejos taurinos, los que se celebraban eran muchos de ellos con carácter patriótico, a beneficio del soldado, a los heridos, y por lo tanto había pocos festejos, muy pocos. Se retoma la actividad y claro, esos toreros, algunos incluso sufrieron, dicho entre comillas, ese paréntesis de la guerra civil, como era el caso de Marcial Lalanda, Domingo Ortega, que después de 4 años volvieron, estando en pleno apogeo, ya no eran, digamos, la misma figura que en aquel momento cuando se interrumpió la actividad taurina. Todo esto influye en que los festejos todavía son muy minoritarios. Téngase en cuenta que en el año 40 creo que el escalafón de matadores de toros eran 22. Muy poquito. Para que sepan lo que estamos hablando, ahora mismo hay 100 y pico, pero varía mucho en todo aspecto el mundo del toro. Pero era un escalafón muy cortito. Ahí lo tenemos a Manolete, por si de ustedes novillero. No le ponen cara, yo creo que sí. Manolete es súper conocido y bueno, ahí hemos tirado del archivo imágenes de Manolete toreando. En resumidas cuentas, que su apoderado, que era José Flores Camará, entendió que con las novilladas que llevaba a torear Manolete, tratándose de una corrida como era, organizada por la Asociación de la Prensa, que iba a tener mucho mayor eco que un festejo cualquiera de aquella época, pues aprovechó esta coyuntura y el ofrecimiento que se le hizo a Manolete, porque el año anterior, en el mes de octubre, había tenido una actuación brillantísima. Cortó un rabón novillo toreando con Pepe Luis Vázquez y Sevilla estaba muy entregada con Manolete. Entonces era una operación muy oportuna para el torero por la resonancia que podía tener, que podría haber tomado en Córdoba, por supuesto, pero yo creo que en ese momento acertó y a partir de ahí, pues digamos que fue el lanzamiento de Manolete. Repitió, eso fue el 2 de julio, repitió actuación en Sevilla unos días después, el 16, y al final de mes fue a torear al puerto de Santa María, toreó una corrida de Pablo Romero, nada menos con Domingo Ortega, y se entretuvo en cortar los máximos trofeos, y eso fue ya el boom de Manolete. A partir de ahí se contaban sus actuaciones por éxito. Aquel mismo año se presentó en Barcelona cortando también un rabo, fue a confirmar alternativa a Madrid con un cartel de suma categoría, rejoneaba Juan Belmonte y confirmaba la alternativa también Juanito Belmonte, el hijo de Juan, la confirmaba Manolete, y el padrino era Marcial, y fue un corridón también. Quiero decir con esto que la fama de Manolete empezó a trazarse corrida a corrida, pero a una velocidad que era impropia en aquellos tiempos. Es decir, era un astro, ¿no? Sí. Del toreo, ¿no? Sí, porque además hay que tener en cuenta también que a partir de ese paréntesis de la guerra cambió todo en la estructura del toreo. Ni el toreo se hacía igual, ni el toro era el mismo, y el público podía, pero tampoco. El público estaba deseoso de salir de aquella penuria que había y lo que estaba deseando es de disfrutar de cualquier forma de las corridas de toros que estaban en un momento espléndido cuando se interrumpió su desarrollo. ¿Condicionó eso la trayectoria de Manolete, por lo tanto, ese parón por la guerra? Sí. Si no hubiese habido ese parón... Bueno, él ya era novillero antes. Sí. El toreó novillada en el 35 debutó con caballos en Córdoba y toreó en total, creo que fueron 40 novilladas, no toreó mucho Manolete. Si lo repartimos en 5 años que se tiró de novillero, no fueron muchas por las circunstancias que hemos dicho antes, porque estaba en plena campaña bélica, ¿no? Y por lo tanto no había muchos festejos. Pero que Manolete ya aprovechó esa coyuntura del nuevo toro. Como había habido muchos desmanes en la ganadería,
estaban muy disminuidas y entonces digamos que salía un toro con menos entidad que el anterior, anovillado. Con esto no es quitarle mérito a los toreros de aquella época, ni mucho menos, pero que fue una circunstancia que se dejó sentir, ¿no? El toro no tenía el mismo empuje o la misma capacidad de la etapa anterior. Y entonces Manolete, que había asimilado muy bien ese toreo que trajo Juan Belmonte, él lo perfeccionó y fue prácticamente el ídolo de las masas. O sea, a ese parar, templar y mandar que puso Juan Belmonte, él le añadió lo de ligar. Y aquella lidia que se hacía de pase en pase, un pase suelto, otro después, Manolete daba 5 seguidos. Y eso fue un impacto en el público y eso fue lo que convirtió a Manolete en una auténtica figura. Luego fue a México y bueno, pues en España era un ídolo, no digamos en México. En México se sigue hablando de Manolete todavía y sigue siendo el torero más querido en Hispanoamérica de todos los campos y hoy después de Manolete allí. Nació en Santa Marina, me decías, ¿no? No, nació en Torres Cabrera. En Torres Cabrera, pero vamos, él se crió en Santa Marina, se fue muy jovencillo a Santa Marina y él su casa, y la que muchos creemos que debía de haberse conservado, es la de Santa Marina, en la misma plazoleta de la Lagunilla, una casita que vivía allí, y después ya pues, hizo el chalet, que había sido antes de la familia Ortega y Gasset, en la avenida Cervantes, lo compró por eso y quien lo disfrutó más fue su familia, porque Manolete permaneció en el año 46, 5 o 6 meses en México. Luego en el 46 no toreó nada más que una corrida, la Beneficencia de Madrid, la toreó gratis, no toreó ninguna más. En el 47 murió en el mes de agosto. Quiero decir con esto que él disfrutó muy poco la casa esa. Pero vamos, ya la compró, se dice, que pensando en que su madre podía vivir tranquilamente en una casa que era un palacete en aquella época, era un chalet, ¿no? Murió muy joven. Murió muy joven, murió con 25 años. Bueno, nació en el 17 y murió en el 40. En lo mejor de su carrera, 30 años. En un momento muy bueno de su carrera. Hombre, en un momento espléndido. Dicen los que le conocían que estaba ya a punto de retirarse. Manolete, lo que le pasa a todas las figuras, a todos los ídolos, y el público es muy aficionado a levantar ídolos y luego intentarlos derribar. Ya tenía una serie de problemáticas con el público, ya le ponían precio al valor de la entrada, ya le enseñaban en algunas plazas diciendo que le había costado la entrada. Manolete fue una persona, en cierto modo, en su vida privada, un poco triste, un poco, debido a las circunstancias, no aparentaba ser un hombre muy feliz. Y parece ser que tenía previsto retirarse en aquel año que iba a terminar, en el año 47, y posiblemente haberse ido a México durante un tiempo a vivir. Todo el mundo sabe que tenía relación con Lupe Sino, que también... Influyó mucho su mujer, ¿no? Y su madre, ¿no? Bueno, la madre, ten en cuenta que Manolete se ha criado siempre entre mujeres, porque tenía 3 hermanas y la madre, o sea que prácticamente lo que era el niño mimado, digamos, de la casa, pues también estaba en un ambiente muy femenino criado, ¿no? Y para él su madre era prácticamente lo que más había en su vida, ¿no? Y cuando se puso de novio con Lupe Sino, parece imposible, visto en los tiempos actuales, que se le pueda poner trabas, bueno, pues una relación en la que ella era separada, oficialmente separada, divorciada, y era un hombre soltero. Bueno, pues no, quienes recuerden aquella etapa, a Manolete le criticaban por la calle, le censuraban tanto en el aspecto de figura del toreo, por lo que costaba una localidad en aquella época, como por su aspecto particular, y por lo tanto yo creo que hubiera sido definitivo para él aquella temporada del 47. Creo que comentaba que terminaba de pagar las 2 grandes fincas que se compró, el Alcaparro y el Algarrobo, y que por lo tanto ya estaba liberado de esos compromisos y posiblemente se hubiese ido a vivir a México. Es decir, no se hubiese quedado aquí. No se hubiese quedado allí, me imagino, vamos, no. Pero un tiempo se hubiese quitado de en medio, valga la expresión. ¿Cómo era como persona Manolete? Bueno, pues he dicho antes que tiene un aspecto ¿sí? triste, y quienes lo conocen dicen que no. Era serio, era muy serio, porque además se dedicaba a una actividad que era seria 100%, no era jugarse la vida en aquella época más que ahora. Pero vamos, de por sí el carácter era serio, pero quienes le conocían en la intimidad, pues creo que era un hombre como otro cualquiera, se reía, le gustaba contar chistes, cantaba con los amigos, o sea que no es ese aspecto que daba. Lo que sí es verdad que hay que reconocer que era un dandy vistiendo, tanto de calle como de torero. torero. Creo que esta es la mujer de la que hemos Esa hecho... Lupe Sino, no llegó a casarse, Uh-huh. Esa era la novia, sí. Era una actriz secundaria, la provincia de Guadalajara, había estado casado antes con un mexicano, con un español que por problemas con la República pues tuvo que salir fuera, total, que hubo un poco de problemática ahí. Y lo que son las cosas, se fue a casar Lupe Sino con un hombre que se llamaba Manuel Rodríguez como Manolete. Y abundando en las curiosidades, el día que murió Lupe Sino,
se estaba lidiando en Madrid un toro que se llamaba Islero, igual que el toro que mató a Manolete en Linares. Son paradojas de la vida, pero coincidencias que se producen con esa... Este creo que es el momento de la muerte de Manolete. No sé porque no veo muy bien desde aquí. Puede ser, ¿no?, el de la acogida mortal de Linares, pero puede ser también, me suena a mí un percance de Alicante que tuvo una... Eso sí es Linares, ¿eh? Eso es Linares, Esa ¿no? sí la estocada posiblemente de Islero, que era el quinto, al que le cortó el rabo, y puede que sea la actuación de Linares, sí. ¿Fue fallo de él el que lo cogiera el toro? ¿Cómo? ¿El que lo cogiera el toro fue fallo de él? Bueno, a él le habían advertido que el toro se vencía por el lado izquierdo, o sea que por el lado que él tenía que entrar a matar, ¿no? La verdad es que estaba muy empeñado en triunfar aquella tarde, porque el Linares fue una de las plazas donde incluso paisanos suyos de Córdoba pues le fueron criticando ya el tema que hemos comentado antes, ¿no? Y yo siempre lo achaco a que cuando un torero, cualquier otra circunstancia igual, pero llega a figura, ya empiezan los inconvenientes. Ya lo ven de figura, pero ya le empiezan a seguir otras condiciones que a veces no están ni en condiciones de poder satisfacer, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que él tenía el convencimiento de que tenía que triunfar aquella tarde y, bueno, hombre, no llegaría a suponer ni mucho menos que iba a tener un percance. Pero vamos, que el toro se vencía por el lado izquierdo, incluso llegaron a advertírselo, Manolo, que el toro se acuesta, como se dice en el argot taurino, por el lado izquierdo y efectivamente lo enganchó. Y una circunstancia fundamental es también que le pilló en Linares. Posiblemente en Madrid o en Barcelona, con otros adelantos, pues hubiera perdido la pierna en el peor de los casos. Claro, que le pasó pero a la vida Petierri no. también, imaginemos. Nosotros, José María Montilla y yo, llegamos a hablar con el doctor Arboleda, que era el médico que le atendió en Linares, y este hombre, con el paso del tiempo que ya había transcurrido, pues todavía estaba muy molesto, porque dice que le había sentado muy mal, que se llegara a comentar que se había dejado impresionar por la cornada de Manolete. Y nos decía, hombre, yo que he estado no sé cuántos años de médico en las minas de Linares y he visto salir mineros después de una explosión con una extremidad menos, con el tórax abierto, ¿cómo me va a impresionar a mí una cornada de toro? Pero en fin, no se conocían los grupos sanguíneos, también se achaca a esa problemática, el plasma que le inocularon pues no parece reunir las condiciones que convergieran con la sangre de Manolete, y fueron una serie de factores que al final tienes que decir que el destino estaba allí. Fue un entierro multitudinario, bueno, de los supuesto, mayores. Todo Córdoba en la calle, por supuesto, claro que sí. Lo llevaron a hombros hasta el cementerio, pasaron por la Plaza de Toros de los Tejares, y bueno, yo recuerdo, era muy joven, pero recuerdo perfectamente, estaba yo bisneando aquella tarde un poquito, y todo ¿Llegaste Córdoba. a verlo tú torear? No, yo no llegué a verlo torear. Mi padre sí le siguió mucho, y era un gran manoletista. Yo creo que mi gran devoción por Manolete se la debo yo a él, y luego lo que efectivamente he ido entendiendo, leyendo y viendo, de que fue una figura máxima del toreo. Le cantaban algo a Manolete, ¿no? Si no sabes torear, ¿para qué te metes? O algo de eso, ¿no? Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? No, pero yo no creo que... Yo no sé hasta qué punto eso era Manolete o era su padre, que también se apodaba así, no sé. Pero vamos, no me extrañaría. Cuenta que el día del entierro alguien dijo, qué lástima se haya muerto, ahora que pensaba ir a verlo. Fíjate, llevaba ya 8 años matado de toro y decía que ahora iba a verlo. Fue una circunstancia muy lamentable para un torero que lo dio todo. Bueno, como torero, ¿no ha habido hasta la fecha otro como él? Es muy difícil hacer comparaciones en algo que es artístico, porque también, como todo lo que es arte, se deja llevar por modismo y también hay circunstancias en las que no se puede decir este torero es mejor que él. Lo que sí te puedo decir es que torero que reúna esa personalidad, ese sentido de la responsabilidad que tenía Manolete. Tendríamos para estar mucho rato hablando de sucesos que cuentan, de esa exigencia que tenía él consigo mismo y sobre todo ese toreo que él tenía, que algunos lo achacan un poco perfilero, pero que era estoico, y esa forma de ligar los toros no tenía más remedio que ser figura del toreo. Bueno, Manolete, 75 años de la alternativa en Sevilla y bueno, se ha publicado esa réplica de lo que se publicó por aquel entonces. Y se la dio Chicuelo, que llevaba ya un tiempo de capa caída, pero un torero muy querido en Sevilla, y el testigo fue Rafael Vega de los Reyes y Tanillo Triana. El toro, como todo el mundo, casi todos ya lo sabe, tenía en la ganadería el nombre que le pusieron al nacer, era comunista, pero en la época en que estábamos se consideró la Asociación de la Prensa que no era muy oportunidad. Aquella misma mañana le cambiaron el nombre por Mirador, que es con el nombre que ha pasado a la historia el toro de la alternativa de Manolete. Pero vamos, al nacer el nombre era comunista.
Bueno, yo decía al principio del programa que nuestro compañero es el que más sabe de toros y yo creo que el que más sabe de Manolete. Bueno, Manolete es que me ha sugestionado siempre. Ha sido alguien que... Sí, sin lugar a dudas, Manolete es un ídolo para mí y para muchas personas, ¿no? Pero sin haberlo visto torear, por suerte o por desgracia. Por desgracia porque me hubiera gustado verlo, por suerte porque posiblemente no viviría, ¿no? Así que, pero eso no quita para que... Y además no es un torero de mucha filmografía, de mucha... que ya entonces estaba conseguido el tema de, aunque fuese en otro sistema, pero hay toreros de aquella época que hay mucha documentación suya, y sin embargo hay más de México que de aquí de España, ¿no? Pero vamos, viendo la fotografía y leyendo, yo creo, vamos, aseguraría que es del personaje que más se ha escrito. Y que se va en toda la historia. Y te estoy abarcando pintores, escritores, poetas, de todo, ¿eh? Manolete tiene cientos de libros y miles de artículos escritos en todos los idiomas. Bueno, no sé si se ha llegado a terminar la película que estaba haciendo. Sí. ¿Se ha llegado a terminar? Sí, y no fue un éxito porque estaba condenado a no ser un éxito. Pero hubo ahí... Sí, una polémica porque yo recuerdo que a través de un amigo de aquí de Córdoba, la productora se puso a hablar conmigo, buscando personas que pudieran hablar de Manolete, y como yo sabía por dónde van las cosas hoy día, como sabemos todos, le pregunté, ¿pero qué es? ¿Una película en la que va a hablar de Manolete torero y algunas cosas de su vida privada? Y dice, no, más bien al revés. Digo, bueno, pues conmigo no contar, porque yo la vida privada de Manolete no sé nada, ni tampoco me interesa, y ahí terminó la cosa. Es decir, que la película iba encaminada... La película va buscando el morbo, y prueba de ello que tuvo muchos problemas, parece que estaba maldita desde un principio, no es que me alegre, pero en fin, se hizo un poco de justicia con esa circunstancia, ¿no? Costó mucho que se pudiera... Pero ese ha sido el motivo del retraso del rodaje, Sí. De la no, había problema económico de la productora, entonces no le daban permiso para poderla exponer, o sea que se fueron acumulando cosas. Luego una película que salen escenas de Córdoba, están rodadas en Elche, pues ya me imaginará lo suyo haberlas rodado en Córdoba, ¿no? Por supuesto. En fin, que no, y ya digo, era más basado en la película de... Y un actor extranjero. Rodín, un buen actor, yo no entiendo mucho de cine. Parecido físico sí que que tiene. Sí tenía mucho parecido físico. Pero, no sé, me da a mí que hubiese pegado a un actor español. Bueno, más, no sé. como es lógico, lo doblaban, obviamente, ¿no? Las escenas las pocas que se ven de la cara del toro, pues torero, que fue un noviero, no recuerdo cuál, le dobló, y él tenía las escenas que hacía ya de primeros planos y demás. Pero vamos, la película no tuvo ahí con ninguno. Yo fui a verla por aquello no quedarme sin verla, y ratifico de que me alegro de que no haya tenido mayor actividad. Bueno, pues Rafael Sánchez, muchísimas gracias por habernos aportado toda esta información de una de las leyendas del toreo, como es Manolete, y como hemos dicho antes, que va a seguir escribiendo páginas y artículos sin duda alguna. Sin lugar a dudas, yo creo que Manolete va a ser, pues, prueba de ello, de la vitalidad del toreo de Manolete, es cuando un chaval destaca y tiene cierto parecido a lo que hacía Manolete y dice, está manoletado, tiene que ser bueno, o sea, que fíjate lo que te estoy hablando, que todavía se sigue. Que ha sentado una forma de, un estilo de torear, y yo creo que Manolete va a ser eterno. Y por lo demás, el agradecido soy yo, porque en cierto modo esta es mi casa también, y por lo tanto vengo encantado. Y hablando de lo que más te gusta, ¿no? Cada vez que me llaméis, por supuesto que sí. Y el famoso paso doble de Manolete. Se estrenó una novillada poco antes de tomar alternativa, se estrenó en Córdoba, de los maestros Orozco y Ramos, ¿eh? Paso doble que se tocan todos, yo creo que en todas las plazas de toros. Muy bonito, por cierto. Muy bien, pues Rafael, muchísimas gracias. A vosotros. Bien, vamos a hacer un último alto en el camino y regresamos enseguida y vamos a hablar de sevillanas, ¿no? Vamos a hablar de sevillanas, así que tomen buena nota, que será después de la publicidad. Hasta ahora.